darnos a una celebración mundial. Es nuestro segundo tema de la noche. Mañana, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y nos preguntamos cómo celebrarlo. Para eso tenemos como invitado a Carlos Humberto Castellanos. Él es coordinador de proyectos ambientales de Aguas Capital y además miembro del grupo voluntario para mejorar las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido a Cero Coronavirus para que hablemos de medio ambiente. Sí, muy buenas noches, Rafael. Muchas gracias por su invitación. ¿Cómo podemos celebrar ese Día del Medio Ambiente, Carlos? Bueno, Rafael, pues en realidad la celebración del Día del Medio Ambiente que se estableció en el año 72 por la ONU, por la Asamblea de la ONU, para llamar la atención a la sociedad en general de que revisemos cuál es el tratamiento que le estamos dando a la naturaleza, qué mundo estamos construyendo, y era como para sensibilizar, ¿no? Pero yo creo que más que celebrar y más que sensibilizar, lo que tenemos que hacer es un alto en el camino, hay que parar, preocuparnos, analizar y actuar. Porque yo tengo unos datos demasiado preocupantes que, pues, si usted me dijera a mí, yo diría que no habría nada que celebrar, porque es lo siguiente, mire, los académicos reconocidos están diciendo que a la tasa de deforestación actual, en solo 10 años, en el 2030, la selva amazónica va a desaparecer por completo. Se podría perder la selva amazónica tal y como está hoy. Y en 28 años, para el año 2048, no habrían peces en los mares. Entonces, esos datos, es decir, mire, están matando alrededor de 50 millones de tiburones al año en el mundo. Entonces, a pesar de que los animales se recuperan, ¿cierto? La extracción irracional, por ejemplo, en la pesca, que por cada kilo de pez que usted es su objetivo, está atrapando 5 kilos de peces que no son su objetivo. Y los ecosistemas no tienen la capacidad de regeneración como uno quisiera. Entonces, tenemos esas cifras alarmantes, ¿no? Y escogen a Colombia para que celebremos la biodiversidad, o sea, el Día Mundial del Ambiente con base en la biodiversidad, porque nosotros somos uno de los países más diversos del mundo y porque supuestamente tenemos un comportamiento ejemplar en el manejo de los recursos, pero estamos viendo que el año pasado se deforestaron 115.000 hectáreas, 115.000, siendo el séptimo país en el mundo en más deforestar. Entonces yo veo que lo que hay es preocupación y que nos toca a la sociedad de verdad tomar la cuestión de naturaleza muy en serio. Luis Jesús, a las cifras que nos entrega Carlos, hay que agregarle las hectáreas deforestadas en el Catatumbo, ¿no? Sí, claro, los datos son alarmantes, no solamente en el Amazonas, sino en el Pacífico. Tenemos información que la selva del Chocó está ya dada a una concesión internacional, una multinacional, para deforestar toda esta riqueza que tenemos allí. Y en nuestra región, en el Catatumbo, ¿cuánta deforestación no hubo por implantar en La Palma de aceite que se está produciendo allí y la colonización cada vez más de ese gran territorio del Catatumbo, pues hace que se vaya deforestando esta situación? De verdad que son datos muy muy para el futuro de la población colombiana. Los datos que nos habla el doctor Carlos de los peces, tanto en los mares como en el río, tienden a desaparecer porque
son situaciones que no se dan o no se reproducen por sí solos, sino la extracción es brutal, desmedida y por lo tanto no hay esa recuperación. Pero también nosotros hablamos del medio ambiente en la quema, ¿no? Los campesinos todavía en Colombia, todavía hay algunos campesinos en Colombia que creen que preparar el terreno es talar, error, y quemar, segundo error. Desafortunadamente, pues todavía es como que el gobierno no ha llegado a algunos sectores. Yo recuerdo hace algunos años, quizás unos 30, que aparecieron las llamadas SUMATAS, que eran secretarías de gobiernos para asesorar a los campesinos precisamente para cómo preparar el terreno, la tierra, para la producción, la siembra y la producción. Pero todavía nuestros campesinos siguen cometiendo esos errores. Los seguimos cometiendo también en las ciudades. Nosotros seguimos, yo le digo a mis estudiantes en el colegio, un papelito que usted bote aquí, por 1.200 niños son 1.200 papelitos. Esos papelitos los corre la lluvia y los baja a este canal, y este canal los baja al río Pamplonita, que por cierto ya está desapareciendo. Y que ese río Pamplonita puede llevar ese papelito hasta el lago Maracaibo. Yo les hago el recorrido geográfico a los muchachos como el solo hecho de tirar un papelito al piso puede llegar a causar grandes daños ambientales y ecológicos y para la población. Esto es de tomar conciencia. Mira, ayer hablábamos también de ese castigo o ese comparendo que se formuló hace algunos años en Colombia por votar un papel, 8.300 pesos, cuando en otros países del mundo es castigado soberbiamente, nos decía el médico Jorge Omar. Entonces, mañana y no es mañana, es todos los días, ¿no? La conservación y la protección del medio ambiente. El día estipulado de mañana, cómo botamos el agua, cómo la desperdiciamos. Y hoy la estamos necesitando. Ya los embalses, ya los grandes ingenieros de las generadoras de electricidad ya nos dijeron que los embalses tienen unos niveles bastante preocupantes, lo que nos van a llevar seguramente a racionalizar la energía eléctrica y a tener algunas dificultades que ya hemos pasado por eso. Entonces, esto, doctor Carlos, de verdad que esto va desde la casa, ¿no? Desde la casa, cómo formamos a nuestros hijos, cómo formamos a nuestros vecinos y cómo formamos a una sociedad que le falta mucha cultura en esta parte de la conservación y la protección del medio ambiente. Rafael, yo no sé si quisiera decirle, a mí hay un tema que me está preocupando mucho y es tal vez el factor, pudiéramos decir hoy día, mayor determinante en la destrucción del medio ambiente. Y no es que tenga nada contra la ganadería, pero voy a decir unos datos acerca de la ganadería, ¿sí? La ganadería emite el 51% de los gases de efecto invernadero, más de la mitad. Casi 3 veces la ganadería emite más gases de efecto invernadero que todos los sistemas de transporte juntos. O sea, usted junta la aviación, los automóviles, los barcos, los trenes, etcétera, que suman el 13%, y de las emisiones a nivel mundial, la ganadería genera el 51%. De la mitad de los alimentos producidos en el mundo van para alimentar los animales. Más de la mitad de los alimentos que se producen, los cereales y las legumbres. El 45% de la tierra mundial está destinada a la ganadería, y el consumo, el 30% del agua en nuestro planeta va destinado a la ganadería. Entonces, es un sistema que está contaminando, primero que está usando muchos recursos, y segundo, que está contaminando los recursos. Inclusive el agua del mar, las aguas marinas están siendo contaminadas por los óxidos nitrosos que llegan al mar como producto de la actividad ganadera. Entonces, además de los problemas en la alimentación que genera, por ejemplo, la leche, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, para producir 1 kilo de carne
por lo menos se necesitan entre 16, hay unos autores que hablan de 16.000 litros y otros autores hablan de 32.000 litros para producir 1 kilo de carne. Entonces, la huella hídrica, ¿sí? La huella hídrica y la huella de carbono que tiene la ganadería es tal que es insostenible la ganadería a nivel mundial. Por eso, los países que comen carne, como los Estados Unidos, tienen que importar, a pesar de ser grandes productores, tienen que importar de otras latitudes hacia ellos porque no es sostenible la ganadería para ellos. Entonces yo quiero llamar la atención porque nos han dicho que el cambio climático, nos han vendido que el cambio climático se debe a la quema de combustibles fósiles. Eso es una verdad a medias. La otra verdad es que la ganadería, junto al factor energético, son los otros componentes. Pero como hay unos grupos de poder ligados a la industria de los alimentos, no nos dicen la verdad. No nos dicen la verdad. Y yo creo que nosotros podemos buscar otras alternativas al consumo de carne. Podemos seguir comiendo carne porque cambiar la dieta occidental basada en cárnicos y en lácteos no es fácil. Pero, por ejemplo, yo le decía a Rafael, nosotros tenemos media Colombia, 500.000 kilómetros cuadrados que están dispuestos para... El chigüiro se produce en Amazonia y en la Orinoquia a 0 pesos. No hay necesidad de invertir plata allí. Y tenemos la mitad del país dispuesta para, por ejemplo, generar ese tipo de alternativas. ¿Sí? Entonces, nosotros, la generación nuestra, que llaman la X, pues desafortunadamente ya nos toca que seguir con esa dieta del vuelo norteamericano, ¿no? Entonces, para rematar que la ganadería se perfila como uno de los contaminantes más fuertes y más destructivos del planeta. Todo lo que ayer fue bosque, lo que hoy es cultivo y pradera, ayer fue bosque. Y la biodiversidad, estamos hablando de biodiversidad, pero para yo establecer un pastizal o una pradera, lo primero que hago es acabar la biodiversidad. O sea, estamos paradójicamente celebrando la biodiversidad, pero la ganadería lo que primero hace es atentar contra la biodiversidad y lo segundo que hace es estimular o generar más cambio climático, cambio climático. Si juntamos los datos de la deforestación, Jorge Omar, con los que nos da ahora Carlos, del daño que produce la ganadería, carambas, terminamos asustados, ¿no? Porque es mucho lo que le va a hacer falta el aire y el ambiente o el medio ambiente al ser humano o al ser viviente. Claro que sí. Mire, les quiero compartir una cosa que oí hoy en la radio. Generalmente los personajes extranjeros cuando les preguntan sobre Colombia y les dicen qué les gusta de Colombia o qué es lo que aprecian de nuestro país cuando dicen que no, que Colombia es un gran país y no sé qué más cosas. Casi siempre dicen la gente, la bondad de la gente, la alegría de la gente, todas estas cosas. Pero como les digo, hoy hay un personaje que dijo, lo que yo más admiro de Colombia es su paisaje, su riqueza natural. Colombia es un paraíso y cuando los colombianos se den cuenta el paraíso en que viven, van a ser un gran país, muchísimo más que cualquiera de los otros países de la región. Esas son palabras de Pepe Mujica. Pepe Mujica, que fue presidente en Uruguay, pues tiene mucha audiencia en América Latina. Aparte de esto, quería preguntarle a nuestro invitado, usted que está en Aguas Capital, ¿cuáles son los planes para mejoramiento y conservación del medio ambiente que se desarrollan desde Aguas Capital? Bueno, a ver, yo creo, nosotros hacemos parte de la Alianza Biocuenca a través de un aporte de recursos y la Alianza Biocuenca hace mantenimiento, o sea, está haciendo una labor de restitución y de restauración en los páramos, en el páramo Santurbán. Y tenemos algunas otras propuestas a nivel de la ciudad, como el reciclaje del aceite, ¿cierto? El reciclaje del aceite y otras alternativas
de ese tipo, pero no, es decir, no damos abasto. Las entidades, tanto públicas como privadas, a nivel de Norte de Santander, no damos abasto con las necesidades que tiene la zona. Entonces yo le decía a Rafael, no sé si esta sea la alternativa, pero estamos creando un voluntariado cívico, civil, en Norte de Santander para reforestar nuestras cuencas. Ahora hay un problema muy delicado. Si yo talo el bosque, inmediatamente esa tala repercute en que la oferta hídrica de los ríos se me disminuye. Si yo tumbo la selva, los bosques, la oferta hídrica se me disminuye inmediatamente. Pero si yo siembro nuevamente, no me garantiza que el caudal se recupere. Es algo mucho más preocupante, ¿sí? Que a pesar de que hagamos resiembra, solamente si se hace resiembra en el orden de los miles y miles de hectáreas, se puede recuperar el caudal, la oferta hídrica que se tenía. O sea, si yo talo, afecto la oferta hídrica, pero si restauro, no hay garantía de que se me recupere. Es algo más preocupante. Y nosotros como cucuteños, lo que tenemos es, frente al río Pamplonita y al río Zulia, es primero un sentimiento de gratitud y segundo, una deuda con estos ríos. Tenemos que, de alguna forma, unirnos entre todos para recuperar esta situación. Pero es que llevamos muchos años en el discurso y hay pocas acciones y eso es lo que me preocupa y por eso es que yo creo que la sociedad civil es la llamada a ejecutar esta labor de protección de nuestras cuencas y de nuestra fauna y de nuestro aire, de nuestro suelo, etcétera. Eso, lo que vivimos hace un mes con la contaminación de la atmosférica en Cúcuta, esto es porque ya el sistema está colapsando y porque ya hay un sector industrial que no está adoptando las tecnologías necesarias para no afectar el ambiente. Esto se debía venir y se va a seguir presentando, desafortunadamente, porque vuelvo y le digo, estamos destruyendo el mundo. Jaime Eliezer, ¿qué tal es la calidad del aire allá en Pasto? La calidad del aire ha sido calificada como la mejor del país. A pesar de que tenemos en el sistema de transporte urbano unas chimeneas que andan por la ciudad contaminando, aún así, el aire de Pasto, como Cúcuta, una ciudad muy poco industrial, eso ayuda a que pues, la calidad del aire mejore. Entonces, estamos gozando del mejor aire colombiano. Yo quería exponerle tres cifras para hacerle una pregunta aquí en el programa. Recuerden lo que sucedió en agosto del año pasado, hace 10 meses, con las quemas en la Amazonía brasileña. Pues en solo un mes se perdieron 2.5 millones de hectáreas por culpa de los incendios que se precipitaron por los calores y también por manos criminales. Eso corresponde a 47 millones de campos de fútbol. Durante los últimos 17 años, la Amazonía perdió 30 millones de hectáreas de bosques primarios. Y por último, Brasil encabeza la lista negra de los países más depredadores de los bosques y de las selvas. Indonesia segundo, el Congo tercero, Colombia cuarto, Bolivia quinto. Entonces, también estamos en esa lista. Quiero anotar, antes de hacer la pregunta, que el problema que tiene Colombia para vigilar sus selvas es que los efectivos policiales que son mandados a esas regiones inhóspitas, medio de la selva y de los bosques,
son muy pocos y esos pocos no conocen realmente nada de lo que es las volúmenes, no pueden calcular volúmenes, no pueden saber qué clase de madera están transportando y además los permisos duran hasta 2 años para transportar ciertos tipos de madera. Y entonces lo que hacen es fácilmente, obtienen un permiso legal y es decir, arrancan la madera de otras partes no autorizadas y la hacen pasar con ese permiso como si viniera de la finca tal. Entonces, estamos totalmente desprotegidos. Esto desalienta. ¿Usted tiene cifras que puedan darnos alguna esperanza de que se está reponiendo a una velocidad satisfactoria las hectáreas que se pierden en el mundo? En el caso colombiano, la siembra de plantaciones forestales es mínima con respecto a la talada. Nosotros manejábamos para los años anteriores talas de 300.000 hectáreas al año. Talas de 300.000 hectáreas al año, mientras que las que se reponen, si acaso, llegaban a 10.000. O sea, es una cifra insignificante, poco significativa con respecto a la tala. Y lo que usted decía de esos países que talan, precisamente el problema mayor, además de que son los que más talan, son los que tienen la mayor biodiversidad en el planeta, como son Brasil, el Congo y Colombia, los países más diversos, y son los que más talan. O sea, estamos acabando la biodiversidad, la estamos acabando. Omar Romero, decía ahora Luis Jesús que hay 2 errores con los árboles que se cometen. Uno, que ahora nos estaba hablando Carlos, la tala, y otro, el de la quema de los árboles, de los bosques. Pero Luis Jesús se le olvidó uno tercero, que fue el que nos dijo acá Evaristo Carvajal en días pasados. La plantación de árboles que no benefician en nada al terreno donde se plantan, ¿no? Entonces, ya llevamos 3 de esos errores. Omar. Sí, buenas noches para el invitado. Sí, es muy triste conocer todas estas cifras que nos da Carlos y ver que cada vez nuestro ecosistema se va deteriorando por esas faltas de política, por esas faltas de gobernabilidad de los mismos congresistas de crear leyes para preservar la naturaleza. Es muy complicado ponerlos de acuerdo a todos, a ver en qué momentos pueden llegar a alinearse y decir que, mire, se está cayendo el mundo, se le está cayendo el país, se le está cayendo la nación. Salvémoslos porque es el futuro de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, quienes serán los que les toque salvar este planeta al paso que va, si es que logran sobrevivir a semejante hecatombe de la naturaleza. Pero Carlos, con todo esto que usted ha dicho, con todo esto que se maneja el Día del Ambiente, ¿qué coordinaciones o qué políticas tienen con el municipio y con Corponor para crear más conciencia dentro de la ciudad y en la periferia de la ciudad para que la gente cuide más estos recursos naturales? Es un tema, esa pregunta es bien compleja, ¿no? Porque se hace labor educativa, se apela a la conciencia y vemos que seguimos, que esto se nos cae a pedazos, ¿no? Yo decía, por ejemplo, que una de las salidas ambientales y sociales, económicas, que nos puede ayudar a superar esta crisis ambiental generalizada es la reducción del consumo, porque el consumismo va de la mano a la tala, ¿no? Pero resulta que el consumismo es el motor económico de nuestro sistema. Si no hay consumo, no hay economía y la sociedad no se reproduce porque el sistema capitalista se basa en el consumo. Pero si nosotros redujéramos el consumo,
o hubiera un consumo racional de parte del consumidor, esta cosa cambiaría. Voy a colocarle un ejemplo, mire, para que nos entendamos. Si yo en vez de comprarme 5 pantalones, me compro uno, ¿cierto? Le ayudaríamos al planeta. ¿Por qué? Porque es que por cada pantalón que yo me compre nuevo, ese pantalón implica arrancarle a la naturaleza 8.000 litros de agua. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo reduzco el consumo, si yo, por ejemplo, por cada kilo de azúcar son 1.000 litros de agua, por cada litro de leche son 1.000 litros de agua, ¿sí? O sea, si yo redujera el consumo y supiera qué es lo que se debe consumir, el planeta se puede empezar a recuperar. O sea, el consumo es clave, el transporte es clave. Esos son factores que nos pueden ayudar a la conservación de nuestras cuencas, es clave. La biodiversidad, conservarla. Eso es lo que hay que ir apuntando, ¿no? La recuperación de nuestras aguas. Hay que hacerlo. Esos son, digamos, como los retos apremiantes, ¿no? Por ejemplo, yo no concibo que nosotros critiquemos la minería, ¿cierto? Que está a 2 meses, a 1 mes y medio de que la aprueben en Santurbán. Es lo más viable, es lo más posible. Y cuando alguien en mi familia cumple años, yo le vaya a llevar una cadena de oro o una pulsera. O sea, no podemos, o sea, es decir, ahí no hay coherencia entre el discurso y nuestra acción. Nosotros tenemos que empezar a romper todo ese tipo de cosas. No al consumismo, no o sea, usar el carro solamente en casos alternativas en muchos aspectos, en el consumo de energía, en nuestra movilidad, en nuestro consumo de alimentos y de estilo de vida. Todo eso hay que modificarlo y es poco a poco. Entonces, yo pienso que por ahí va la cosa. Para mí el consumo es un factor... Sí, tranquilo, Carlos. No, que para mí el consumo es un factor que hay decisivo en esto de la conservación del medio. Sí, es que iba a decir que en estos días se conformó un comité provisional, voluntariado regional, Salvemos al Pamplonita y al Zulia. Y le enviaron una carta al gobernador, al presidente de la asamblea, al alcalde de Cúcuta, al presidente del consejo. Raro que no se lo hayan enviado al director de Corponor, pero llama la atención es la última frase con la que cierran la carta, Carlos. Dice, no más retórica, pasemos a la acción. ¿Qué tanta carreta hay en torno al medio ambiente? Pues precisamente, es decir, desafortunadamente, hay entidades, digamos así, que nos quedamos en el discurso, en la foto, en el show, en la prensa, ¿cierto? Pero no pasamos a la acción, y eso es lo que se requiere, acción. No más estudios, no más declaraciones, sino pasemos a la acción. Nosotros tenemos una deuda histórica, ¿verdad? Un compromiso que con la recuperación de nuestros ríos y hacia allá tenemos que darle, con recursos o sin recursos, pero tenemos que empezar esa labor, tenemos que empezarla. Ya no podemos seguir, ¿sí? Ya no podemos seguir, que sí, que otro año, que otra reunión, que otro taller, que otra, vamos a analizar el decreto del ministerio y así nos la pasamos todos los años, dele, y no vemos acciones concretas en la recuperación de nuestros sistemas. Y mañana vamos a decir lo mismo que hemos dicho durante muchos años. Sí. Desafortunadamente, bueno, sí. Carlos Humberto Castellanos, muy gentil por haber estado con nosotros acá en Cero Coronavirus para hablar sobre esto del medio ambiente que nos llama la atención también y nos mantiene inquietos. Y ahora con las cifras que usted nos ha dado, sí que quedamos más preocupados. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes, hombre. Y a pesar de este panorama tan gris, yo creo que tenemos que unirnos de verdad y hacer labores y hacer actividades por nuestro planeta. Hay que hacerlo.
y nunca es tarde. Y ahora la información judicial nos da cuenta